En la cruz, derrotada fue la muerte. En la cruz hay certeza de perdón. En Jesús, libertad completamente. No hay más condenación. Jesús venció, sí, Jesús venció. Al clamar está consumado, finalmente el mal fue derrotado. Cristo venció, Jesús la muerte venció. Los ángeles cantan con gran alegría, celebran la victoria de aquel que su gloria dejó para ser el Salvador. No hay dolor, ni tampoco destrucción, solo paz que nos trae salvación. Ese amor tan sublime sin igual nos da victoria al final. Jesús venció, sí, Jesús venció. Al clamar está consumado, finalmente el mal fue derrotado. Cristo venció, Jesús la muerte venció. Los ángeles cantan con gran alegría, celebran la victoria de aquel que su gloria dejó para ser el Salvador. Jesús venció, sí, Jesús venció. Al clamar está consumado, finalmente el mal fue derrotado. Cristo venció, Jesús la muerte venció. Los ángeles cantan con gran alegría, celebran la victoria de aquel que su gloria dejó para ser el Salvador. Aleluya. Feliz sábado, amada iglesia. Dios les bendiga grandemente. ¿Cuántos en esta noche están contentos de estar en la casa de Jehová? El que esté contento, diga amén. Gloria a Dios por eso. Qué gran bendición la oportunidad que Dios nos da de poder en esta noche reunirnos una vez más, donde en el transcurso de esta semana nos hemos disfrutado con cada uno de estos temas, donde el sábado estuvimos hablando de esa sombra que entró en este mundo y cómo el pecado entró y cómo el pecado es el causante de toda esta lucha, contienda que hoy tú y yo vivimos. Y no solamente eso, lo que la Biblia presenta de lo que ha pasado a consecuencia de esto. El lunes estuvimos hablando acerca de esa sangre que era la que nos liberta, y es la sangre de Cristo Jesús. Como el pueblo de Dios estaba acostumbrado a vivir en Egipto, pero Dios los sacó de ahí para llevarlos a la Canaán.
Eso es importante. El miércoles estuvimos hablando acerca de que tenemos la oportunidad de un nuevo comienzo en Cristo Jesús. Y hablamos de cómo el pesebre nos revelaba ciertas verdades que nos ayudan a entender esta gran verdad. Hay oportunidad para comenzar de nuevo en Cristo Jesús. Y en esta noche estaremos hablando de un tema que de igual manera es un tema especial. Vamos a estar hablando acerca de la victoria que se obtuvo en la cruz del Calvario. Pero antes de comenzar, me gustaría que pudiésemos inclinar nuestro rostro y elevar una oración pidiéndole al Señor su bendición. Oramos. Amado Señor y Padre Santo, gracias por la oportunidad que nos das de estar aquí a través de las redes y de manera presencial, escuchando tu palabra. En este momento que abriremos tu palabra, Señor, danos entendimiento, pero sobre todas las cosas, Señor, llénanos de tu Santo Espíritu. Que hoy sea un día de bendición y que seamos fortalecidos, edificados y que sigamos adelante, Señor, en nuestro crecimiento y vida espiritual. Bendice el grupo de personas que están en este lugar y que nos acompañan a través de las redes, los amigos, las visitas que están con nosotros. Que sea una noche de victoria en cada uno de nuestras vidas, Señor. Lo pedimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén, amén, amén. Amada iglesia, Jesús venció. Es interesante que cuando hablamos acerca de la cruz del Calvario, ¿qué llega a nuestra mente? Quizás bajo la temática y la influencia que hemos tenido en el transcurso de toda esta semana, pueda llegar la palabra victoria. La cruz es igual ¿a qué? A victoria. Y nosotros como pueblo de Dios, a través de lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, somos victoriosos. Y eso es verdad. Pero cuando hablamos acerca de la cruz, de la crucifixión, quizás también pueda llegar a nuestra mente fracaso, dolor, muerte. ¿Sí o no? Aquel Hijo de Dios, Jesús, que fue crucificado, fue humillado, fue azotado, fue escupido, fue pasado por un momento de angustia, donde se burlaron de él, tuvo que pasar todo esto y podemos ver esta escena también como una escena de fracaso. Ahora, la cruz, ¿qué era la cruz? ¿Por qué el Señor fue crucificado y por qué el Señor tuvo que pasar todo esto que sucedió? La cruz fue un momento culminante y decisivo en el gran conflicto entre el bien y el mal. Entre esta lucha que se originó en el cielo, que continuó aquí en la tierra, ahí en la cruz fue un momento culminante que marcó la historia no solamente en el pasado, antes de la crucifixión, sino que marcaría la historia en el futuro para siempre. Fue un momento decisivo donde Jesús tendría que entregar su vida a favor de la raza humana, donde no podía fallar, porque era necesario que Él muriese en el Calvario para que nosotros hoy obtuviésemos victoria a través de Cristo Jesús. Miren, el precio de nuestra redención, el precio de nuestra caída, solo se podía pagar derramando la sangre de Cristo por todos nuestros pecados. ¿Qué ustedes creen? Entonces, si hay un momento que marcó la historia y ha marcado la historia de la humanidad, es el Calvario. Es el momento donde Cristo Jesús entregó su vida. Pero ¿qué es la cruz?
Aunque nosotros ahora viendo el pasado, entendiendo y quizás teniendo un concepto de lo que la Biblia presenta y lo que se ganó a través de la crucifixión, pensemos, no, la cruz es victoria, Jesús venció en la cruz, eso es verdad. Pero en el momento que esto sucedió, nadie estaba pensando así. Y quiero que vayamos en nuestra imaginación a ese momento. Estaban los seguidores y los perseguidores del Señor Jesús celebrando. ¿Por qué estaban celebrando? Porque por fin se habían salido con la suya. Dice la palabra de Dios que mientras el Señor estaba haciendo milagros, mientras el Señor predicaba, mientras el Señor hablaba y hacía demás cosas, habían personas que estaban buscando una ocasión de que Él cayera para apresarlo y matarlo. Y el momento había llegado para ellos. Y entonces, ¿cómo ellos estaban? Ellos estaban contentos. Esos líderes, esos fariseos, esos líderes de aquel momento estaban contentos porque lo que ellos querían se estaba cumpliendo. Aquel nazareno estaba ahora siendo juzgado, siendo humillado y llevado a una de las muertes más desagradables y más humillantes en aquel entonces. Y quiero hablarle un poquito de lo que era la crucifixión. La crucifixión era algo utilizado por los antiguos y la cruz era un instrumento preparado para causar una muerte dolorosa, lenta, cruel y vergonzosa. No solamente el fin era que la persona sufriese, sino que la persona fuese humillada. ¿Qué ustedes creen? Estaba reservada para los peores criminales. Eso eran los que ¿quiénes? A quienes llevaban a la crucifixión. Los soldados solían clavar a sus víctimas de diferentes posiciones. ¿Para qué? Para divertirse. Vemos el ejemplo de quién, que fue crucificado, clavado en una cruz al revés, de Pedro. No solamente eso, dice que era un grupo de soldados, de 5 soldados preparados para trabajar y llevar a esa persona a través de todo ese proceso, pero no era para que se sintiese cómodo y bien, sino para que sí fuese un proceso humillante y un proceso doloroso. No solamente eso, las cruces tenían solo 2 metros de altura para poder facilitar el poner y sacar los cuerpos, y las cruces más altas eran para criminales especiales que se utilizaban porque habían cometido algún crimen, ¿verdad?, que ellos consideraban que era un crimen más grande. No solamente eso, sino que utilizaban clavos grandes que traspasaban sus manos y sus pies. Y los colgaban ahí, familia, y en ocasiones era la costumbre de ellos colgarlos desnudos para que el sol le diese y a través de lo que las personas veían también fuese un momento de humillación. Esto era lo que fue la crucifixión. ¿Hay algo bonito en la crucifixión? ¿En la práctica de la crucifixión? No, era algo preparado especialmente ¿para qué? Para que la persona sufriese, fuese humillada ante todos. Esto fue lo que pasó, esto fue lo que experimentó Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Fue un proceso donde Él fue juzgado y condenado, donde Él fue azotado, donde Él tuvo que llevar su propia cruz allá al monte para ser crucificado con la cruz que Él mismo había cargado. Entonces, ¿cómo o cuál es el concepto que tenemos de la cruz
cuando pensamos en ella. Es que es interesante porque la cruz tenemos que entenderla de dos maneras. La cruz, y en la cruz hay victoria, y hubo victoria a través de Cristo Jesús, y lo dice la palabra de Dios. Amén. Era necesario que Cristo Jesús muriese en la cruz del Calvario, porque solamente a través de su sangre había perdón de pecados. Pero también tenemos que reconocer que para que hubiese victoria tuvo que haber dolor y sufrimiento. ¿Están conmigo? Para que hoy tú y yo pudiésemos decir en Cristo somos más que vencedores, Cristo Jesús tuvo que padecer y pasar por todo esto para que tú y yo en el nombre de Cristo hoy tengamos la victoria. Es que aunque Dios te da este magnífico regalo de victoria en su nombre, ese regalo tuvo un costo enorme. Ese regalo tuvo un costo impresionante, donde Él tuvo que literalmente sudar sangre para que tú y yo hoy lo pudiésemos tener. El sufrimiento de Jesús nos ayuda a entender, importante, nos ayuda a entender el gran costo que tiene hoy la salvación para ti y para mí. Pero no solamente este momento tuvo un dolor físico, sino también hubo una lucha y un dolor espiritual. No solamente los azotes, no solamente los clavos traspasándole, no solamente el sol, no solamente las burlas, sino espiritualmente él tenía una lucha. Y esto es una parte que estaremos hablando. Jesús se hizo maldición para salvarnos. Si alguien moría colgado en un madero, era porque había sido maldecido por Dios. Ese era el concepto que ellos tenían en aquel momento. Pero Gálatas capítulo 3, verso 13 nos dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Cristo se hizo por nosotros, ¿qué? Maldición. No solamente eso, 2 de Corintios capítulo 5, verso 21 nos presenta, aquel que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia, Dios en él. Él no solamente cargó el pecado, sino se hizo pecado. Y eso lo vamos a estar entendiendo un poquito más. Porque miren, lo que el Señor hizo en la cruz del Calvario no solamente fue físico, sino había una lucha espiritual en ese momento. Aquel que había estado de la mano con el Padre, aquel que había vivido en la eternidad en la presencia del Padre, ahora llegó un momento en su vida que por primera vez no estaba, no sentía la presencia de su Padre, y fue porque el pecado estaba en él. ¿Están conmigo? Los pecados de la humanidad en el pasado, en el presente, en el futuro, todo eso el Señor lo cargó aquel día en la cruz del Calvario. Ese pecado conllevó una separación de su Padre que nunca había experimentado, por eso el Señor clamaba. ¿Qué ustedes creen? Y decía, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Una oscuridad sobrenatural envolvía el cuerpo de Jesús, ocultando la presencia de Dios y de los ángeles, pero Jesús no la podía sentir. Fue un momento de lucha, fue un momento de desesperación, fue un momento que él no había experimentado nunca. Y mira cómo lo describe el libro El deseo de toda la gente en la página 701. Y dice, al sentir el Salvador que de él se retiraba el semblante divino, en esta hora de suprema angustia,
atravesó su corazón un pensar que nunca podría comprender plenamente el hombre. Tan grande fue esa agonía que apenas le dejaba sentir el dolor físico. Ya el dolor físico no era nada para qué, para él, porque la agonía más grande era estar separado ¿de quién? De su padre. El Salvador no podía ver a través de los portales de la tumba. Temía que el pecado fuese tan ofensivo para Dios que su separación resultase eterna. El sentido del pecado que atraía la ira del Padre sobre él como sustituto del hombre fue lo que hizo tan amarga la copa que bebía el Hijo de Dios y quebró su corazón. Era un momento ¿de qué? De angustia. Pero, como presenta el libro de Juan capítulo 3, y dice, versículos 14 y 15, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Era necesario que el Señor padeciese por eso. ¿Por qué? ¿Para qué? Sigue el texto diciendo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga ¿qué cosa? Vida eterna. Nosotros, lo que nos esperaba era la muerte, porque la muerte es la paga del pecado. Ahora, de merecer la muerte, en Cristo Jesús tenemos vida eterna. Y esto es importante. Jesús debía ser levantado. Como la serpiente se levantó en el desierto. ¿Recordamos esa historia? Cuando allá en el desierto, en el pueblo de Israel, una serpiente, ¿qué pasó? Mordieron a las personas y allí mandó Dios a Moisés que pusiese una serpiente, la levantase, y solamente aquel que levantase sus ojos y viese la serpiente era sano. Y dice, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Amada iglesia, amado amigo que me acompaña a través de las redes, cada uno de nosotros hemos sido mordidos por la serpiente del pecado. Nosotros en nuestro interior, el pecado constantemente está dañando y está envenenando nuestros pensamientos, nuestras actitudes, nuestra manera de hablar, nuestras acciones, y envenena nuestra vida completa. ¿Sí o no? Pero Cristo ha sido levantado y dice, es necesario que sea levantado porque todo aquel que en Él crea no se va a perder, mas tenga vida eterna. Por eso hemos dicho una y otra vez en el transcurso de toda la semana que el vivir en el pecado es una elección. Porque yo puedo tener el veneno del pecado en mi vida, pero Cristo Jesús ha sido levantado para que nosotros lo miramos a Él y en Él seamos salvos, y en Él seamos libres, y en Él obtengamos la victoria. Amén. Cristo Jesús ha sido levantado para que le miremos. Cristo Jesús ha sido levantado para que seamos libres. Cristo Jesús ha sido levantado para que tengamos una nueva oportunidad y un nuevo comienzo. Ahora debemos mirar a Cristo. Es necesario que lo miremos, es necesario que lo comprendamos, que lo contemplemos. Debemos mirar a Cristo con fe y Él nos salvará y Él nos limpiará y Él nos transformará. Basta con confiar en el sacrificio hecho a través de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. No hay nada que tú y yo podamos hacer para ser salvos, sino solamente a través de Cristo somos salvos. Pero tenemos que mirarlo, que contemplarlo con fe para que Él obre en nosotros. Él es aquel que nos va a liberar, Él es aquel que nos va a sanar. La promesa dada a Adán y Eva en Génesis capítulo 3, versículo 15, fue cumplida en la cruz del Calvario.
Esa serpiente fue pisoteada. ¿Sí o no? Esa serpiente fue vencida. En un pedazo de árbol, Jesús entregaba su vida. Si en el paraíso la serpiente habló desde un árbol, lo que trajo destrucción, el acto salvador de Cristo de lo alto del madero trajo redención. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Así como el pecado, lo presenta Romanos capítulo 5, entró a este mundo por un hombre, también a través de Cristo entró la ¿qué? La redención. Gloria a Dios. Ahora, al poder ver y contemplar y experimentar esto, amada iglesia, no podemos quedarnos indiferentes al ver tan grande e inmenso amor de Dios por cada uno de nosotros. Tenemos que actuar, tenemos que tomar una decisión, tenemos que hacer algo respondiendo al sacrificio que Cristo ha hecho por cada uno de nosotros, porque la cruz, amados, trae victoria. En la cruz hubo una victoria que se tuvo que sudar, claro que sí, pero hubo victoria. El mundo y las personas que estaban allí en aquel momento quizás veían eso como un momento de derrota. Hasta los discípulos lo creyeron. ¿Dónde estaban los discípulos aquel día? Escondidos. Escondidos. Aquellos que eran sus discípulos, aquellos que eran sus hermanos, estaban escondidos porque sentían que habían sido ¿qué? Derrotados. Pero amada iglesia, tú y yo no hemos sido derrotados. La sangre de Cristo Jesús es capaz de perdonar pecados, transformar carácter, renovar la familia, hacernos personas mejores, más felices, y por medio de su gracia podemos encontrar un nuevo motivo para seguir. La sangre de Cristo perdona pecado, transforma carácter, renueva familia, nos hace mejores, más felices. La sangre de Cristo Jesús tiene el poder para hacer todo lo que nosotros entendemos que es imposible. A través de Cristo es posible. Hablamos acerca de que Jesús se hizo maldición para salvarnos, y fue una lucha tanto física como espiritual. No solamente eso, también Jesús entregó su vida para satisfacer la justicia divina. ¿Qué ustedes creen? La cruz nos revela la enormidad y la malignidad del pecado. ¿Por qué tuvo que haber una entrega tan grande? Es porque el pecado fue grande. ¿Qué ustedes creen? No fue cualquier cosa lo que sucedió. Muchas veces pensamos que el pecado es algo inofensivo. Podemos decir, válgame, si lo que hizo Eva fue comer del fruto, eso no es nada. Y miren las consecuencias. El pecado, sea grande, sea pequeño, como nosotros quizá lo queramos considerar, nunca es inofensivo. Nunca. El pecado crece. El pecado es como un veneno que constantemente, sea a mayor o menor grado, afecta nuestra vida y nos va separando de Dios. Sí. Primera de Juan capítulo 1 verso 3 y 4 dice, y definiendo el pecado, dice: el pecado es la transgresión de la ley. La ley de Dios derriba de su carácter y es un principio tan eterno como el ser de Dios. La conexión de Dios con la ley es la identidad, es la expresión de su ser moral. Dios es amor y la ley se resume en el amor. Por eso, un ángel no podía ocupar el lugar del Señor. Por eso, tú y yo no podíamos ocupar el lugar del Señor. Tuvo que venir aquel Hijo de Dios, aquel que era eterno,
aquel que en él había vida eterna, aquel que había perfección, ese Cordero sin mancha, tuvo que venir para entregar su vida por cada uno de nosotros. Miren, Cristo Jesús entregó su vida por ti. Por eso dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Segunda de Corintios capítulo 5, verso 19 dice, Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Aquel Dios creador vino para arreglar y resolver lo que nosotros mismos dañamos. Vino para reconciliar el mundo. Qué difícil se nos hace en ocasiones cuando nosotros tenemos un conflicto con alguna persona, reconciliarnos. Y pensamos, fue él, fue ella, fui yo, y aquí y allá, y como él empezó, pues yo tengo que ir. Ella tiene que venir, o él tiene, y es algo difícil. Pero aquí dice que el Señor vino para reconciliar al mundo. Aquel mundo que se había rebelado y que continúa en rebelión, pero ha abierto unas puertas de salvación. Para que todo aquel que desee renovar, aquel que desea restablecer, aquel que desea reconciliarse con Dios, lo pueda hacer a través de Cristo Jesús. Cristo Jesús es la puerta, Cristo Jesús es la llave, Cristo Jesús es aquel que ha sido levantado para que todo el que lo mire, para que todo aquel que crea sea salvo. En la cruz hubo sufrimiento, pero en la cruz hubo victoria. En la cruz hubo dolor y hubo humillación, pero también hubo un Dios que se manifestó al mundo, al cielo, para que tú y yo pudiésemos meditar y ver cuán amor Él tiene por nosotros. Miren, el deseo de toda la gente también menciona: en su humillación Cristo fue glorificado. El que ante otros ojos parecía vencido, era el vencedor. Fue reconciliado como expiador del pecado. Los hombres pueden ejercer poder sobre sus cuerpos humanos, pueden herir sus santas sienes con la corona de espinas, pueden despojarse de sus vestiduras y disputárselas en el reparto, pero no pueden quitarle su poder de perdonar pecados. Es su derecho real salvar hasta lo sumo a todos los que por Él se allegan a Dios. Cristo Jesús fue humillado, pero nada de eso tuvo importancia para Él, porque Él cumplió. Allí en la cruz hubieron unas palabras gloriosas. Juan capítulo 19, verso 30. ¿Cuáles fueron las palabras? ¿Por qué el Señor dijo estas palabras? Allí con dolor, allí con desesperación, allí padeciendo un momento de lucha, porque el enemigo estaba allí en lucha, el Señor exclamó, culminando su misión, y dijo, ¿qué dijo, iglesia? Consumado es. ¿Qué significa esas palabras? ¿Qué significa esas palabras? ¿Qué significado tiene para ti esas palabras que el Señor dijo allí en su último momento en la cruz del Calvario? Consumado es. Consumado es, lo podemos entender como esas palabras que el Señor dijo. He vencido. He completado mi tarea. Ya el enemigo está derrotado, Steven. Gloria a Dios. Ya el enemigo
es un ser que ha perdido. Porque la victoria se obtuvo en la cruz. Y esa es la victoria que tú hoy y yo tenemos. Esa es la victoria que tú hoy y yo gozamos. Que la gozamos, que la tenemos, pero que se sudó para que lo tuviésemos. Que se sufrió para que la tuviésemos, que hubo una vida que se entregó, que hubo un ser divino que bajó del cielo, salió de la presencia del Altísimo para venir a encarnarse a este mundo, para venir y morir por nosotros. Todo eso tuvo que suceder para que tú y yo hoy pudiésemos decir, somos salvos en Cristo Jesús. Así que nosotros hoy podemos decirlo, pero lo decimos. Y debemos entender todo lo que tuvo que pasar para eso. ¿Sí o no? Ahora, la pregunta para concluir. Reconociendo, escuchando, viendo todo lo que sucedió, todo lo que aconteció tanto en el cielo, todo lo que tuvo que pasar, ese plan de redención, cómo el Señor vino a este mundo y se encarnó, cómo el Señor presentó su carácter y su amor, cómo el Señor entregó su vida a la cruz del Calvario y resucitó, gloria a Dios por eso, e intercede por ti hoy para que nosotros tengamos esa oportunidad de salvación. La pregunta es, ¿qué vamos a hacer nosotros conociendo este gran sacrificio que Dios ha hecho por mí? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué haremos, iglesia? ¿Qué haremos, amigo? ¿Qué vamos a hacer con este inmenso amor? ¿Qué vamos a hacer con este inmenso sacrificio? ¿Qué vamos a hacer con esta gran victoria que hoy el Señor nos da? ¿Qué vamos a hacer? Hoy Cristo nos está llamando. Hoy Cristo está hablándonos de una manera especial para que en nuestra vida nosotros podamos tener decisiones de salvación, para que nosotros podamos entregarnos al Señor, para que nosotros podamos rendirnos y decir, ya no puedo más. Señor Jesús, te necesito. Señor Jesús, quiero aceptar tu llamado. Necesito que me sanes del pecado. Necesito que rompa estas cadenas que me están atando. Señor, necesito dejar de buscar las cosas de este mundo, de edificar solamente en este mundo y poder luchar, poder trabajar y poder vivir para hacer tesoro en el cielo contigo. Porque mientras viva aquí, Señor, va a ser para glorificar tu nombre y para que yo sea un instrumento. Pero, Señor, donde yo quiero estar es en el cielo, en la Canaán celestial. ¿Qué vamos a hacer, amada iglesia, con este gran amor? ¿Qué vamos a hacer, amada iglesia, con este gran sacrificio? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué estamos haciendo? Tenemos que abrazar a Jesús. Tenemos que levantar nuestros ojos y mirar al Cordero, aquel que fue crucificado. La cruz es igual a sufrimiento, pero también la cruz es igual a victoria. No olvidemos eso. Tu salvación costó mucho. Tu salvación revela y demuestra el inmenso amor que el cielo tiene por ti. Hoy Cristo Jesús, hoy Dios quiere que tomemos una decisión y aceptemos este sacrificio como nuestro sacrificio. Que aceptemos esta sangre para nuestra vida y para
nuestra redención. Que hoy nuestra cuenta, hoy que nuestros pecados sean perdonados, que nuestra cuenta sea salda y que podamos decir, en Cristo Jesús, hoy tengo la victoria. Y cuando el enemigo venga a mortificar nuestra vida, a dañar, podamos decir, en Cristo tengo la victoria. Y cuando tengamos un problema, en Cristo tengo la victoria. Y cuando haya un pecado que me está atando, en Cristo tengo la victoria. Y que la iglesia del Señor pueda vivir en victoria, porque Cristo nos ha dado la victoria. Amada iglesia, ¿qué vamos a hacer? Entrégale tu vida a Cristo. Acéptalo como tu Salvador personal. Abre tu corazón, porque Él está allá afuera esperando ese momento para obrar de una manera especial. Amada iglesia, Jesús venció para que tú y yo venzamos con Él. Repitan conmigo: Jesús venció. Así que vive cada día de tu vida en victoria, en la victoria de Cristo Jesús. Vamos a ponernos de pie y cantar todos juntos nuestro himno tema: Jesús venció. En la cruz, derrotada fue la muerte. En la cruz hay certeza de perdón. En Jesús, libertad completamente. No hay más condenación. Jesús venció, sí, Jesús venció. Al clamar está consumado, finalmente el mal fue derrotado. Cristo venció, Jesús la muerte venció. Los ángeles cantan con gran alegría, celebran la victoria de aquel que su gloria dejó para ser el Salvador. No hay dolor ni tampoco destrucción, solo paz que nos trae salvación. Ese amor tan sublime sin igual nos da victoria al final. Jesús venció, sí, Jesús venció. Al clamar está consumado, finalmente el mal fue derrotado. Cristo venció, Jesús la muerte venció. Los ángeles cantan con gran alegría, celebran la victoria de aquel que su gloria dejó para ser el Salvador.
alegría, celebra la victoria de aquel que su gloria dejó para ser el Salvador. Amén. Cristo Jesús ha vencido. Queremos saludar a todas estas personas que nos escuchan. Tenemos hoy a Estela Rivera, que está con nosotros desde Panamá. Que Dios te bendiga grandemente y que el mensaje de Dios siga llegando a todas partes de este mundo. Oramos. Amado Señor, no hay palabras que podamos expresar al ver lo que tú has hecho por nosotros y sigue haciendo por nosotros. Pero Señor, que nuestras acciones y las decisiones que tomemos, Señor, sí puedan manifestar que te estamos aceptando y que queremos vivir contigo. Que hoy nosotros podamos experimentar la victoria, y la victoria es estar en ti y estar contigo. La victoria es, Señor, que tú estés en nuestros corazones, que tú dirijas nuestra vida y que cada día caminemos de la mano contigo a la Canaán celestial. El enemigo es uno derrotado y en tu nombre y con tu poder él no tiene lugar ni dominio sobre nosotros. Que la iglesia, nosotros que somos tu iglesia, siga perseverando en tu victoria como una iglesia de victoria y una iglesia de triunfos. Que cada día prediquemos tu palabra y, oh Señor, sigue tocando y transformando vida, pero de una manera especial, Señor, que sea nuestra vida. Gracias por esta semana donde tú nos has dado la oportunidad de hablar acerca de tu victoria. Ya mañana concluiremos, Señor, pero que solamente esto sea un comienzo para una experiencia y un cambio espiritual que estamos permitiendo que tú hagas en nuestras vidas. Bendice a cada persona, toca sus corazones, transforma su vida y que, Señor, tú seas el centro, tú seas nuestro Dios y nosotros seamos tu pueblo. Gracias, Señor. Lo pedimos en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén, amén. Jesús venció. Dios les bendiga.